los hombres. Buenas tardes. Nosotros somos del grupo 101 de la Universidad de Cundinamarca para el trabajo de didáctica general para la profesora Nancy. Nos presentamos Jerónimo Naranjo y Nelson Castañeda. Hoy estamos con la señora Resurrección Díaz García. Okay. Vamos a hacer un tipo de entrevista donde le vamos a preguntar a nuestra señora distintas preguntas sobre su vida escolar y educativa. Señora Resurrección, entonces, ¿nos podrías decir tu edad, por favor? ¿Qué edad tienes? 76 años. 76 años. ¿Y tú creciste aquí en Fusa? No, señor, soy de Nolaima, Cundinamarca. ¿Cómo describirías la educación en tu época? ¿Era estricta, era flexible? ¿Cómo era? Era muy estricta. ¿Muy estricta? Uno tenía que llevar sus tareas cumplidas y si no lo castigaban, no lo dejaban salir al recreo o lo castigaban. ¿No? ¿El castigo también puede ser físico o ya se había borrado eso? No, todavía en mi época castigaban a las profesoras con reglas, con... El balazo. Sí. Muy madre. ¿Cómo era la relación entre el profesor y estudiantes? ¿Si había alguna unión o era todo muy solo en el momento estudiar y se van? ¿Cómo Era muy estricta la relación, el profesor era la máxima autoridad sobre el estudiante y el estudiante respetaba mucho al profesor. Era lo que el profesor dijera y lo que ordenara. Todo debía hacerse como el maestro lo pidiera. ¿No llegaban a conectar de alguna manera entre maestro y alumno o era muy distante la relación? El profesor era el profesor y el alumno era el alumno. No había algún tipo de relación, había mucha distancia. No. Okay. Cuando habían castigos, ¿también habían premios? ¿Algún tipo de incentivo cuando hacían las cosas bien? Sí. ¿Y qué tipos de castigos y recompensas recuerdas? De castigos que lo castigaban a uno con varitas de rosa, con ponerle ladrillos en las manos. Sí. Y ya lo paraba a uno con un ladrillo así, uno en cada mano, media hora, 20 minutos, sin poderse sentar ni nada. Nos ponían a mirar la pared, parado allá enfrente de todos los muchachos. ¿Y cuando había alguna recompensa, cuando hacían las cosas bien, cómo era la recompensa? Uno sabía que si hacía las cosas bien, uno izaba bandera y ocupaba el primer puesto. Entonces... pero era una acumulación de méritos. Acumulación de méritos, pero eso era bueno porque... Claro, no. Porque uno izaba bandera y le daban premios cuando izaba una bandera. La medallita. La medalla. En primaria a mí también me daban eso. Yo solamente una vez de educación física. ¿Cómo es que se llama esa educación de premio y castigo? Esa era de conductista. Conductista, de educación conductista. Mira. Era muy como demasiado, todo era muy firme, mucha firmeza en todo lo que hacía. ¿Su merced recuerda cómo era un día normal en el colegio cuando su merced era joven? Tipo al inicio de la jornada que su merced llegaba al colegio. Al inicio de la jornada uno tenía que cantar el himno nacional, el himno del municipio, un himno que me acuerdo era creo algo, o sea, tenían unas estrofas especiales para uno, tenía que cantarlas y hacer y uno tenía que salir a descanso, lo sacaban a descanso y tenía que hacer una formación para que lo soltaran a descanso. Y tenía que hacer la formación bien derecha con una distancia de tirarle el brazo al otro muchacho. Apenas tocando. Sí, apenas tocando la espalda del de delante, sí. Y digamos en clases, ¿cuántas clases había al día?
Pues como un profesor era para toda la jornada, no había un profesor y otro no. Era, por ejemplo, para el curso primero, la profesora, por decir Margarita, ella enseñaba primero, la profesora Olga enseñaba segundo y así. No había por materias, no. Y cuando se acababa la jornada, que ya todos se iban, ¿qué pasaba? Pues nosotros dábamos a mediodía a ir a almorzar y yo no le tocaba ir hasta el campo, 1 hora de camino ir a almorzar, Claro, ir a almorzar y devolverse, porque era de 8 a 12 y de 2 como a 5. Era la jornada completa, El día completo. el día completo. No, y las distancias me imagino debió ser Claro, muy tedioso. por ejemplo, yo vivía casi a 1 hora Casi 1 hora del Y colegio. para el almuerzo y eso, para ir a almorzar y devolverme otra vez. ¿alcanzabas a almorzar? Claro, y si no, nos dan juguete ¿Sí? en la casa. Tenías que volver a almorzar, sí o sí. Si Claro. no regresaba, Eso no era lo que uno dijera, sino lo que los papás dijeran. a ver. Y llegaba uno a almorzar a la casa con esa hambre, con ese cansancio. Vaya, me trae un viaje de agua al pozo. Primero me trae decir, Les mandaron a hacer le algo. toca a uno morirse más bien. Y uno que se queda que porque lo mandan por gaseosa. Uno no. A la tienda por un pan. No, madre, yo tengo hambre, que gaseosa. Bueno, ya. Imagínese. La quinta, vamos quinta. ¿Qué materias te gustaban más y cuáles no te gustaban nada? A mí, yo por sí, a mí me gustó toda la vida la matemática y el español, me gustaba y leer. Sí, yo tengo muy buena ortografía, por eso que yo leo mucho. Y hacia las que no les gustaban. Ahora no les gusta, pero nada. Ahora escriben burro con B pequeña. Un burro. ¿Qué será de esas personas? ¿Cómo eran los profesores en esa época comparados con los de ahora? Que por ejemplo los de ahora son compañeristas, todos nos sacan del aula, nos llevan a hacer caminatas. Son amigos. Pues los profesores, ellos cuando un curso se manejaba bien, lo premiaban a uno, lo llevaban del pueblo, lo llevaban a una finca por allá, de pronto a un chorro, a bañarse o algo así. Como una salida Como una- pedagógica, algo así. Sí, como una estimulación. Una estimulación, es que buena palabra, y si no lo decían, era como una estimulación, ¿no? Sí, sí, sí. Una estimulación. Sí. Me faltan los sellos. No, pues, madre, qué cosa tan. Es distinto, y aún así uno nota que las personas de edad son mucho más inteligentes que los chinos de ahora. No, Por ejemplo, yo hago una cuenta, yo la hago a cabeza. Y ahora toda la gente tiene que ser en el celular o con una calculadora. Y yo, por ejemplo, Claro. No, pero también en ese entonces les inculcaba mucho la memorización, ¿cierto? por eso, por ejemplo, allá le decían a uno, como le pedían cartillas, la cartilla Charlie, la cartilla La Alegría de Leer. Pues, Entonces, por decir algo, eso venía por páginas. La mamá, el papá, la vaca, todo eso. Eso venía una leyenda. Para mañana tiene que traer esto aprendido. Y allá cogía la profesora el libro y uno tenía que decir, memorizar todas las 2 hojas de la cartilla. no, y el que no estudió, que embala. Memorizar. Allá Sí. en ese entonces. Era eran memorizado muchas. todas las 2 hojas. Las 2 hojas y uno tenía que decirlas. Y a mí como me gustaba eso. Sí. No, pero. Yo tengo mejor ortografía que cualquier profesional. Con eso le digo todo. También en ese entonces. Y a mí me gusta leer mucho. Los que les apasionaba realmente el estudiar la lectura eran los que se quedaban, los que realmente marcaban la Claro. diferencia. Y eso que yo no tuve sino un segundo de primaria. Es cierto, ¿hasta qué curso hiciste? Yo hice
terminé mi bachillerato cuando tenía 60 años, aquí en Fusagasugá, Terminó su bachillerato a los 60 años. aquí en Fusa. Wow. En Anolaima, cuando yo me vine para acá, allá, cuando mis hijos ya estaban estudiando bachillerato, yo les hacía las carteleras a mis hijos, los trabajos y todo, yo les hacía a ellos. Y dejaban las carteleras en ese tiempo, en bachillerato, no se alcanza a acordar, para el taller, las mejores carteleras, y todas las carteleras de mis hijos las dejaban para el taller, pero porque yo las hacía. Claro. Tú ya estabas estudiando con lo que estudiaban tus hijos. Sí, entonces cuando mis hijos ya iban a terminar el bachillerato, yo dije, bueno, mis hijos ya están estudiando, lástima no haber estudiado yo. Entonces un día, como yo siempre he tenido gente así en la casa, vivía una profesora y comían dos profesoras del colegio. Entonces yo les conté que yo quería estudiar. Terminar Y tu entonces proceso de... la profesora Isla, me acuerdo tanto, me dijo, hágale rezo, hágale, estudie. Entonces le dije, pero es que yo no hice ese hasta segundo. Le digo, vaya, mañana le hablamos con el rector, a ver cómo lo hacemos para que valide los 3 cursos, tercero, cuarto y quinto. Y validé los 3 cursos en 20 días. ¿En 20 Los días? 3 cursos Hijo de pucha. en 20 días. Y eso que de historia patria me pusieron mapas y todo eso. Si yo le hacía los mapas a mis hijos, No, ya tenía el conocimiento ahí. y les echaba colores y por encima del color les echaba gasolina para que eso que quedaran todos bonitos, ¿se acuerdan? Usted no va a Todo cantar. con gasolina. Con gasolina, ¿no? O sea, por ejemplo, se hacía el mapa y por departamentos. Aquí el departamento con Dinamarca, acá, bueno. Entonces yo le echaba color y con un algodoncito puesto en un palito y hacía con gasolina así y hacía así. Y eso quedan esos mapas una belleza. Para rellenar más el color. Para que no quede ni con un rayón, sino que quede con... Quedé impecable, Impecable. pulcro. Se ve más realista. Sí. Wow. ¿Nos puede servir? No, igual no. Y yo hice mi bachiller, yo hice mi primaria en 20 días y me fue estupendo el día que me dieron a mí la evaluación de los 3 cursos. Con evaluación y todo. Sí, claro, me tenía que hacer Sí, evaluación. tiene que haber una prueba, sí, siempre hacen pruebas Y me de... acuerdo tanto que había un rector que era como de, por allá como de Ciudad Rey, por allá, en un pueblo. Y él me decía, yo la admiro. Y cuando yo hice mi primer, porque yo hice el primer grado de bachillerato, lo hice allá en Anolaima. Ya después primero y segundo bachillerato yo lo hice allá. Y cómo sería que el profesor me dijo que le vendiera los cuadernos míos por los dibujos que yo hacía, que se los vendiera para tenerlos de recuerdo y para llevarlos para demostrarle a los estudiantes, una señora de edad, cómo hacía su trabajo. Ay, claro, es de admirar a un tener Pero porque yo, esas ganas de de pronto estudiar. yo me guié desde niña a hacer bien, Ay, Las cosas. desde pequeña Las te cosas. apasionó la lectura. sí, todo. Y yo terminé mi bachillerato aquí en Fusagasugá. Y el motivo por el que dejaste de estudiar fue porque debías de comprometerte en la casa o tenías que No. trabajar. No, que hiciste hasta segundo, ¿cierto? No, porque me venía para Fusa. Yo estaba allí en Anolaima, entonces me vine para Fusa. Y aquí en Fusa, mientras me ubiqué y todo, alcancé a quedarme sin estudio como 2 años, porque siempre me dio duro la avenida y la plata, y Claro. aquí era más caro. Pero entonces un día dije, no me voy a dejar vencer, voy a ir a matricularme. Y busqué un colegio, el Instituto Triángulo, me acuerdo. Y yo tengo mis diplomas y todo lo que me dieron. Sí. Y yo me gané una beca cuando salí. Sino que yo me alcancé a matricular para estudiar Derecho. Pero en esos días se murió mi esposo y no me pude meter a estudiar.
porque me tocaba responder con la china que está en la universidad. Duro. Yo me matriculé en Derecho en la UCA. De hecho. Pero aún así muy admirable, aún tener la ambición de acabar tus estudios, de seguir aprendiendo. Y aún yo quiero estudiar todavía. Como de no tener como esa distracción, ¿no? De otras cosas. No, y pues uno que lo vive, pues hay veces que no se da cuenta. No aprovecha. No lo aprovecha, claro. Sí. Pero es una oportunidad grande lo que tenemos. A mí me hubieran dado eso yo, mis papás no estuviera por acá. Yo anhelaba irme para otro país. ¿Dónde te gustaría, dónde te gusta? ¿Ah? ¿Dónde te gustaría o qué te gusta, qué país te llama la atención? Yo me gustaría irme para París. París. Europa, Francia. Mi hija está por allá en estos días, está en Roma. ¿Está de ¿Está en paseo? Italia? ¿Está de Ah. paseo? ¿O Sí, está...? de paseo. Ah, qué chévere. Se va por toda Europa, te fue a hacer un paseo. ¿Tú ya has tenido la oportunidad de salir del país? ¿O aún no? No, ¿Tenemos preguntas? pero algún día digo, No, yo estoy intrigado, sabiendo más de lo que sabe la Gemela Resurrección. Qué lindo, qué chévere. Siempre Y son yo tuve el segundo puesto del IBEX aquí en Fusagasugá en el año que yo terminé. Del IBEX, en el puntaje del IBEX, ¿En el IBEX? en el IBEX. ¿En El segundo tiempo? puesto. Ocupé el segundo puesto, pero me gané una beca. En ese entonces el porcentaje era hasta 500. Sí. También hasta 500. ¿Cuánto sacaste? ¿Cómo? ¿Cuánto sacaste? ¿Te acuerdas del puntaje? 487. Dios. Pucha. Yo hice esa vaina y no me fue muy bien. Y yo estudié con unos pelados, yo terminé el bachillerato con unos pelados así como ustedes de jóvenes, que se retiraban de estudiar en el día. Y yo estudié fue en los sábados. Eso que se termina en los sábados. Y los profesores les ponían de ejemplo, me ponían de ejemplo a mí. Ustedes, jóvenes, y recién salidos de un colegio, mire a esta señora que ella le toca trabajar y todo, y mire todos los trabajos que ella trae. A mí como me gustó el inglés. Usted viera mi cuaderno de inglés, con dibujos y con de todo. Y lo escribía, cómo se escribía, cómo se pronunciaba y cómo todo. Qué bonito, ¿no? Sí, qué admirable. Y tengo mis cuadernos, usted viera cómo tengo mis cuadernos. Mis trabajos y todo lo tengo guardado. ¿Lo tienes algo para que nos podrías mostrar algo? Pero ahorita no. Pero si vienen un día yo les tengo un cuaderno. ¿Recuerdas, Marce, cómo era el sistema de rectores y coordinadores en ese tiempo? Pues, ¿cómo así? ¿Cómo funcionaba? ¿Había rector, había coordinador? ¿Cuál era la función de ellos? Y entonces pues había una profesora que era como la encargada, era la que mandaba a tocar la campana a la hora en ese tiempo tocaban una campana, a la hora de salir al recreo, salir a hacer la formación para irse uno para la casa. Pero que hubiera rector no había, hacia cada uno, pero es que en ese tiempo los profesores entre sí ellos mismos se respetaban mucho. Sí. ¿Entre ellos administraban? Sí. También, ¿cómo era la vestimenta? Porque hoy en día vamos allá y en cualquier colegio encontramos lagartijos con el cabello de arcoíris. Ahorita hay piercings, hay... Allá no dejaban, por ejemplo, en ese tiempo las niñas ni se pintaban la cara, ni la boca, ni las uñas, nada de eso. Y las profesoras casi tampoco. Y las profesoras eran vestidas
muy elegante, formales. ni pelo pintado, ni nada de esas cosas. Eso era un irrespeto para los estudiantes. ¿Así? La que se pintara el cabello era un irrespeto para los estudiantes. ¿Cómo podría exigir? Claro, desde el ejemplo tiene que... Desde el ejemplo. Claro. Que una figura de liderazgo se atreva a hacer algo así significa que otros también Claro. lo pueden hacer. El respeto que era de los profesores ante los alumnos era muy respetuoso eso. Así como eran estrictas ellas con los estudiantes, porque a uno le exigían. Y como dicen, como ellas no lo gritaban a uno, entonces el día que le hablaran un besito duro, uno como que sentía esa voz de mano. Claro. Entonces, pues, el respeto era muy mutuo del estudiante hacia el profesor. Digamos en la clase, ¿qué tanta libertad tenían los estudiantes en el salón de clases? Porque digamos ahorita estamos sentados en las sillas, cada uno a su hilerita de silla, y mientras que el profesor está hablando por allá y otro en el celular, o digamos yo podría acercarme a Jerónimo y hablarle alguna cosa mientras No. yo... Allá era usted sentado ahí, usted ahí, yo acá, y esperando que la profesora empezara a dar la clase en el tablero. El que lo coja mal parado, Y el que lo coja, castigado. y ya, usted tenía que copiar lo que ella escribía, y si no lo copió, al otro día era el primero que le preguntaba. Ah, pues madre. Sí, eso pasa así. Entonces, ahí había un reglamento mutuo, porque ya uno sabía que si uno no copiaba Ya conocía el deber y conocía las las reglas. Y sabía que si usted no estaba comprometido, igual el Y allá, profesor iba a seguir. por ejemplo, usted voltea a mirar al compañero, bueno, allá usted ¿qué se le perdió allá en la parte de atrás? Usted tenía que estar ahí firme, mirando al profesor. Usted no podía voltear a mirar al compañero atrás. Muy rígido. Claro. Muy rígido. Porque lo que se Y por es el eso- futuro. Y por eso la educación en el tiempo de antes, un quinto de primaria era como hoy en día un 11 de bachillerato. Uno aprendía. El quinto de primaria era como una universidad. El profesor los dejaba atrás y si no estaban conectados, él igual iba a seguir avanzando para Sí, los que sí estuvieran conectados. Y los muchachos acataban mucho, sobre todo el respeto que uno le tenía a los profesores era muy Absoluto. mucho. Y allá no se perdía un minuto de clase. Allá era de 8 a 12, pero era la clase. Total. Allá no era que deme Sí. permiso ir al baño para ir a mamar gallo, allá no. Y si por X o Y razón no había clase con un profesor, ¿había alguno que lo cubría o tenían todo ese hueco libre? No. Allá, pues las profesoras casi no fallaban. Pero, por ejemplo, aquí hay un salón y allá hay otro. Si esta profesora no estaba, ella Le encargaban ese otro salón. iba y colocaba trabajos. Y al cuarto de hora iba y los pedía. Y teníamos que estar en silencio. No podíamos hacer bulla porque en el otro salón se escuchaba. Y una vez ella con la varita, a ver, ¿quién me está molestando? No, yo también entonces viví varias cosas por lo mismo de que nuestros maestros tenían esta forma de enseñar tradicional que estamos Tienes viendo. ciertas cosas parecidas. Muchas cosas las viví yo también siendo desde la época actual. Qué curioso que una educación así se mantenga tantos años. Algo de bueno tendrá para que se mantenga así tanto tiempo. Claro, es que lo que yo digo Por eso es que no, ahora los muchachos en las universidades no aprenden nada. Porque si quieren ir a estudiar bien y no, y a final de semestre le chupan hasta las patas al profesor para que los pase, sin saber nada. Esa es la muestra.
O les, no, traigan O el llevan, tiempo a la clase y o llevan el profesor y lo emborrachan, le dan de tomar y ya el profesor les arregló la nota. Y se ha pasado, se ha pasado. Eso pasa hasta en bachillerato. Digan que no. Ya por último, mi señora Reiso, ¿alguna anécdota que su merced tenga de su vida, de su juventud? Como que, Como, no sé, algo que haya pasado en el colegio. En su Alguna- aula, una experiencia así bonita una que experiencia. tenga guardada, que recuerde bien, con cariño. yo me gustaba mucho recitar. Yo era feliz y me ponían a recitar. Y como en ese tiempo les hacían los rosarios de mayo con la Virgen, con el culto de la Virgen en procesión, de esas imágenes que cargan. Sí. Y yo era feliz que me pusieran a recitarle a la Virgen. Yo, mejor dicho, eso paraba la Virgen ahí y uno le recitaba a la Virgen. Y con esa devoción y con eso. A mí me gustaba eso. Bonito. Y siempre imponían Y, la religión. y por ejemplo, el día domingo nos llevaban a misa formados y teníamos que ir con un uniforme especial para ir a la misa, con una que llamaban boinas, una boina con un gorrito. Boina. Pues siempre entendí yo era que Sí, empezar. sé cuáles son. Y yo no tenía que ir bien arreglado a ir a misa. Eso por parte de la institución, por parte del colegio. De las escuelas. Mi escuela se llamaba Simón Bolívar. Sí, increíble, o sea, bacano, ¿no? Aprender. Nosotros nos llevaban a misa solo los miércoles de ceniza. No, así todos los domingos nos llevaban a la misa de 8 de la mañana. Todos los domingos. En el mío yo me acuerdo que en la mañana llegaban, no sé si eran todos los profesores o de pronto era solamente una profesora que tenía como, sí, como esa educación en la que al inicio de la clase nos hacían parar a todos y orábamos en la clase todos. Orábamos. Otra cosa, que cuando uno entraba al salón, uno tenía que rezar y persignarse y todo antes de empezar la clase. Eso sí, otra cosa faltaba menos eso. Ya no importaba si era evangélico. Allá el colegio era 100% católico. O Sí, en ese tiempo había más catolicismo que ahora. ¿Eran abiertos con las demás religiones o eran No, catolicismo? no. En los pueblos hay más unión de las religiones. Ah, claro, en los pueblos sí. En los pueblos, y como es un pueblo pequeño todavía. No, ¿Sí se recuerda de dónde soy? ¿Señora? No leí. Anolaima. Anolaima. Sí. ¿Desde qué tan cerca está de acá? De aquí, de Bogotá, ya se echa hora y media. Pero de aquí se van casi 3 horas. 3 horas. O 2 horas y media. Queda Qué bellos. hacia... Porque toca subir a Bogotá y bajar. O salir uno por San Secretario. Ah, yo sí decía eso. Bajar a la Gran Vía y ahí se... Ah, que queda hacia otro lado. Claro, sí. ¿Ya? Hasta ahí. Ya, hasta ahí, señora Rezo, muchas gracias por, Sí, muchísimas por esta gracias. oportunidad de conocer un poco de tu tiempo De aprender, y sí. de aprender al final. Qué linda experiencia. Sí, señora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estaríamos piñando en algún momento. Bueno, Su merced, una pregunta, su merced, ¿está aquí a mediodía? ¿cómo? Su merced estaría aquí disponible a mediodía ¿Para qué? para un amigo que también necesita hacer otras preguntas del grupo a nosotros. Pero a mediodía sí estoy ocupada, ¿Sí? porque tengo médicos de almuerzos y estoy repartiendo almuerzos. Entonces no hay problema. Pero por la tarde sí, si él viene por la tarde, con mucho gusto yo lo atiendo. Listo, sí, ¿Listo? señora. Sí. A mediodía sí no me comprometo. Listo. Porque Doña Reis, muchísimas gracias. Ya, eso fue todo. Luego, Mi nombre es José Santiago.
¿Cuál es su nombre? Si me disculpa. Mi nombre es Marta Lucía Jara Flores, coordinadora de convivencia de esta institución de Oro Valle Villaveses. Bueno, ¿cuántos años tiene su merced? Tengo 59 años. Uy, mejor dicho. Ya estoy grande. Claro. Su merced, así en tiempos antiguos, ¿en qué año más o menos estuvo estudiando? Pues haga la cuenta más o menos del año 1970 en adelante. Vale. Y en esos tiempos, ¿cómo era así un día típico en tu colegio cuando eras estudiante? Bueno, yo hice la primaria en la escuela Manuela Beltrán. Mi mamá era docente de la misma escuela y pues nosotros habíamos estudiado solamente una jornada, la jornada de la mañana de 7 a 1 de la tarde. Vale. Y así como en tus tiempos de estudiante, ¿qué materias más que todo te interesaban y cuáles no? A mí me gustaba mucho el español y me gustaba mucho las ciencias naturales y educación física porque siempre me ha gustado practicar deporte. ¿Y cuáles no que te gustaban? No, las matemáticas siempre fueron... Siempre ha sido como de todo estudiante sí, en la a mí vida, la las verdad. matemáticas se me dificultaban Un mucho. amor-odio, eso, las Sí. amas o las odias. Sí, ¿Y qué tipo de disciplina tú llegaste a practicar cuando estabas en el colegio? siempre jugué baloncesto, incluso estuve en el equipo de la selección Cundinamarca. Muy pequeña porque los profesores de educación física me guiaron para que me gustara mucho ese deporte. Qué bueno, profe, yo nunca sabía eso de usted ya. Sí, selección Cundinamarca. 6 años acá estudiando y ninguno supe de eso. ¿Desde qué edad estuviste en la selección? Yo estuve de los 12 años. De los dos. En selección infantil, por ahí tengo fotos, me hubieran dicho que había traído, pero bueno, queda pendiente. Y así, en esos tiempos, ¿tú sabías qué diferencias habían en la educación hacia los hombres y hacia las mujeres? ¿Ves alguna diferencia, algo así notable? En ese tiempo solo éramos niñas, no había educación mixta, entonces uno sabía solamente la educación de las niñas. No teníamos la oportunidad de compartir con hombres. Bueno, o mejor dicho, como lo que era antiguamente este colegio, que en 2019 se integró mixto, ¿cierto? Sí, La sí. primera generación sale en 2025, si no estoy mal. Sí. Y así que herramientas antiguamente utilizaban para estudiar, que hoy en día ya no se utilizan. Había mucho material didáctico, material físico, donde los profes nos presentaban los mapas, todo eran como unas carteleras grandes donde estaba un ejemplo en ciencias naturales, el cuerpo humano con sus partes, pero ahora vemos que se utiliza mucho la tecnología, el internet y facilita más la educación. Una serie de herramientas como que distraen mucho a los estudiantes porque ya se ponen a jugar o se entretienen. Y antiguamente eso, una educación así sin tecnología, eso era demasiado compleja y los estudiantes sí se podían concentrar y aparte tenían herramientas con las cuales interactuar, ¿cierto? Sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo hacer las tareas y trabajos sin internet? No, antes pues uno quería que concentrarse y hacer las cosas con lo que tenía. Y no teníamos internet, pues uno hacía las tareas, iba a bibliotecas, porque había bibliotecas y había centros de estudio donde apoyaban las tareas de forma física. Y uno, como no había internet, pues se dedicaba a lo que tenía y utilizaba las herramientas que tenía en ese momento. Eso sería mucho, o sea, todo por ahí. Ah, bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Sí. Y nos estaremos hablando con... Claro, también me alegra que sus alumnos de esta institución estén ya avanzados en la universidad y felicitaciones. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, coordinadora. Bueno, las conclusiones que sacamos como grupo fue que las entrevistadas, las adultas mayores entrevistadas, tienen una perspectiva y un pensamiento muy estricto y muy rígido de su época, por su educación, por su forma de ver las cosas en el transcurso del tiempo y lo estrictos que eran los maestros y lo rigurosa que era la memorización,
que era el estar muy disciplinado y muy constante en estar conectado todo el tiempo con lo que decía el maestro. Entonces, para estas personas era muy importante estar muy concentrados y muy pendientes a la clase, porque si se llegaban a perder de algo, el maestro iba a seguir y se iban a atrasar y iban a sacar muy malas notas y podían ser castigados de formas físicas o de formas hasta psicológicas. Y fue un avance muy grande haber cambiado ese tipo de castigos, ya que realmente no suman y no son positivos para los niños. Como podemos ver anteriormente en las distintas entrevistas por decirlo así, las señoras que nos decidieron apoyar en nuestra actividad, podemos ver que ellas tuvieron cierta diferencia entre la pedagogía que nosotros y la educación que nosotros implementamos hoy en día a la que ellos implementaban en su tiempo. Por decirlo así, en una educación tradicional. Encontramos que fue algo bastante, digamos, por decirlo así, mandatario, muy memorizativo y muy, por así decirlo, muy sistematizado a mantener un curso totalmente quieto y atento a decirlo hacia la clase, aprendiendo más por medio de memorización que por aprendizaje genuino. Sin embargo, entendemos también por medio de estas entrevistas que aún así esta educación tradicional no siempre falla, por decirlo así, ya que si no tenemos como esas costumbres en las que emancipamos disciplina y cierta corrección, y también, digamos, en una educación conductivista que aplicamos castigo o premio, pues se perdería, como por así decirlo, el orden que es necesario en una aula profesional como lo sería una aula de clases. También concluimos que al momento de revisar la coordinadora Marta, la educación antigua no fue tan exigente, o bueno, no fue tan fácil como la tenemos hoy en día. No contaban con las herramientas que hoy manejamos, como lo que es el internet, el celular, sino como los libros que antiguamente se utilizaban para estudiar. También tenemos que en el internet, esos estudiantes se concentran más en la parte deportiva, así como la señora Marta, llegando a ser Liga Cundinamarca de baloncesto. Bien, pues esta fue nuestra presentación de nuestras entrevistas sobre la educación tradicional. Muchísimas gracias por su atención. Y agradecer también a la señora Rezu y a la coordinadora. Y nada, muchas gracias por ver.